Eso es Trujillo Inclusivo Podcast. Bienvenidos al podcast Trujillo Inclusivo. En este segundo episodio vamos a detenernos en el mundo laboral, un espacio donde la inclusión no solo se promete, sino que debería transformarse en oportunidades reales. También habíamos visto que en Colombia se va a implementar, creo que en 2026, una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad, ya que según vimos antes solo se daban incentivos ahí, pero sí habían sanciones a personas que incurran en prácticas discriminatorias. Desde tu conocimiento, ¿las empresas sí cumplen, digamos, con contratar personas con discapacidad o más que nada se quedan promesas? Bueno, lo que pasa es que hay un dicho que es muy cierto y suena muy cruel, pero es echa la norma, echa la trampa. No sé si lo usen allá, pero es una expresión muy común, se escucha mucho acá. Que existe la ley, pero siempre hay quien la interpreta a su antojo. Entonces sí, claro, aquí ya existen muchos, sobre todo en temas contractuales, hay muchos beneficios tributarios si tú contratas cierta cantidad de personal con discapacidad, pero cuando tú vas y miras realidad, discapacidad, contratan, por ejemplo, a una persona que le falta una falange, ya, es discapacidad, pero realmente este tipo de iniciativas se han pensado para personas que históricamente han sido rezagadas de este derecho, pues, a poder acceder a un empleo digno, como personas con discapacidad intelectual, que es una población que sí ha sido históricamente separada de esta concepción de ser de personas útiles desde el punto de vista laboral. Para ese tipo de grupo de personas es que se ha pensado este tipo de beneficios, pero siempre terminan usándolo porque como dan beneficios, por ejemplo, si tú como un contratista demuestras que contrataste un porcentaje de personas con discapacidad, tienes unos puntos extras si participas en una convocatoria pública. Entonces puedes ganarte una convocatoria solo por decir que tienes, no sé, el 10% de personas con discapacidad. Cuando tú vas y miras, realmente no hay personas allí que realmente estén siendo beneficiadas con este incentivo. Entonces, sí se han avanzado en muchos beneficios para precisamente abrir este espacio, pero la idea es que siempre termina, como es tan amplio el espectro de discapacidad, hay 7 tipos de discapacidades. Y en este caben hay muchas personas con discapacidad, pero pues siempre se ha pensado en estos beneficios, lo que te digo, para esos grupos realmente que han estado siempre por fuera, pero realmente son los que al final nunca terminan entrando en estos beneficios o en esta flexibilización que se crea desde la ley. Pero pues para eso estamos las familias, para eso estamos las personas que podemos ser garantes de que esos beneficios realmente lleguen a los que tienen que llegar, ¿sí? Pero ahí es cuando yo digo que siempre las familias o no les interesa o les da pereza o no se involucra. Entonces yo por eso hablo mucho del activismo doméstico, porque no es que tú tengas que tener una maestría en leyes para entender esto, sino de verdad hacerlo porque pues es tu deseo abrirle espacios a tu hijo o a tu familiar con discapacidad, y que en cierta medida lo que tú hagas puedas enseñárselo a esa persona con discapacidad para que sean su propia voz, porque pues ellos también tienen derecho a defender esos espacios. Entonces por eso es importante, porque por más de que tú crees leyes y crees leyes y crees leyes, como te dije ahorita, echa la ley, echa la trampa. Si tú no estás ahí para ser garante o para ser veedor de que realmente esa ley sí beneficia a quien necesitamos que beneficie, pues esto va a seguir siendo pues un relajo, ¿sí? No va a existir quien esté ahí pendiente de que esto realmente beneficie a quienes nos interesa que beneficie. Y sobre los ajustes razonables que exige la ley para integrar a trabajadores con discapacidad, ¿sí los aplican? ¿Sí aplican esos ajustes, por ejemplo, en adecuaciones físicas o incluso tecnológicas, entre otros? Sí, pero mira, en la experiencia yo te digo que cuando se hace bien es porque hay alguien detrás interesado en que se haga bien, o una familia. Yo, por ejemplo, he acompañado muchos procesos de personas con discapacidad intelectual para que tengan de verdad acceso de manera digna a un trabajo digno, pero he estado ahí acompañando el proceso, porque pues todavía hay muchos mitos alrededor de la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, y hay mucho miedo. Entonces a veces uno no culpa a las personas porque pues nunca han tenido un contacto con la discapacidad tan de cerca y asumen muchos mitos que existen en la sociedad. Pero entonces para que esto realmente sean procesos que avancen o que permitan construir nuevos imaginarios, tiene que haber alguien
que esté empujando ese proceso. Entonces yo siempre insisto, la gente dice, ay, la inclusión no existe, la inclusión no existe. No, la inclusión no existe, no existe. Tienes que construirla. Pero ¿cómo lo vas a construir? Pues la única forma de construirlo es porque a ti te interese hacerlo. Y como, digamos, ¿por qué a mí me interesa? Porque tengo un hijo con discapacidad. Entonces a mí eso me motiva. Y eso me empuja a pelear por esto, a abrir espacios, a enseñar, a explicar, a acompañar con paciencia, ¿sí? No a juzgar, sino a acompañar con paciencia, porque así como nosotros cuando recibimos el diagnóstico tuvimos que aprender, pues hay mucha gente que nunca ha tenido contacto con un diagnóstico. Hay que acompañarlos con paciencia y no juzgarlos. Pero si a ti no te interesa, no te toca, no te afecta, no te preocupa, pues tú simplemente dices, bueno, pues si contratamos a esta persona que se le cayó un pedazo de dedo, perdona la expresión, yo cumplo una cuota. Estoy contratando a una persona con discapacidad, ¿sí? Pero afuera hay un montón de chicos, de adultos con discapacidad intelectual que tienen habilidades para poder cumplir con un espacio, un espacio laboral, pero no se les abre ese espacio porque la gente dice, uy, no, este no es capaz, ¿quién le explica? ¿Quién le ayuda? Entonces sí es importante y por eso yo hago como este ejercicio en redes sociales de explicar muy fácilmente la ley, de tal manera que cualquier persona lo entienda y que esa persona pueda con esa información luchar por esos espacios para sus familiares, para sus hijos o para ellos mismos, porque hay muchas personas con discapacidad que me escriben en redes sociales y me dicen, no sabía esto, gracias por esta información, y ellos mismos pueden convertirse en los que luchan por sus derechos, pero si nadie lucha por eso, pues nunca va a trascender la ley a la realidad. Entonces, sí existen leyes, sí existen espacios para garantizar como una inclusión laboral real, pero pues en la práctica solo se da cuando hay alguien, voy a usar una expresión que se usa también mucho acá y es alguien patinándolo, o sea, empujando el proceso. Si no existe alguien que lo esté empujando, el proceso no va a echar para adelante, ¿sí? Y a veces, aprovecho ahí, te cuento algo que pasa acá, yo creo que pasará en todos lados, y es que a veces hay organizaciones, fundaciones que se aprovechan de eso y se inventan cosas como acompañamiento laboral y cobran porcentajes a las empresas para poder integrar a una persona con discapacidad. Entonces convierten todo en negocio y a veces arruinan estos espacios que una empresa a bien quiere de verdad proporcionar a una persona con discapacidad, porque una empresa dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar algo extra? ¿Sí? Dice, ay, no, mejor no, pero entonces convierten esto también en un negocio, y eso sucede mucho cuando existen este tipo de políticas diferenciales. Siempre hay alguien detrás buscando lucrarse con nuestros chicos, con nuestros adultos con discapacidad. Y así como nos comentas que hay empresas que simplemente buscan lucrar, ¿has identificado algunas empresas que por el contrario se han destacado por promover la inclusión de manera genuina? Pues bueno, personalmente no, pero sí he escuchado, o sea, personalmente no me ha tocado, pero sí he escuchado historias como de microempresas que contratan chicos, adolescentes, adultos con discapacidad intelectual, pero han sido creados por familias que tienen hijos con una discapacidad, ¿sí me entiendes? O sea, esto es un proceso que realmente a quien le duele es el que lo empuja, porque si a mí no me afecta y no me duele, pues ay, ahí está la ley de mala, ya tienen su ley. Pero si no hay quien trabaje por ello, pues es muy complejo. Pero a veces hay familias que esperan que todo caiga del cielo y las cosas pues lamentablemente tampoco son así. Pues es la realidad. ¿Queremos algo? Sí, la ley existe, pero la ley es una herramienta más para que nosotros podamos exigir y trabajar porque realmente haya una inclusión. Entonces sí he escuchado mucho en redes sociales, veo una cantidad de restaurantes, de, no sé, empresas textileras, emprendimientos, microempresas, y que tienen como ese eje fundamental de contratar personas con discapacidad, pero coinciden que son o papás de chicos con alguna discapacidad, que están dentro del espectro autista o que tienen síndrome de Down, entonces se han interesado por emplear este tipo de personas que se encuentran también en el mismo grupo de vulnerabilidad, ¿sí? Y conozco también desde lo público, se han abierto últimamente más
O sea, poco a poco vamos avanzando, se abren espacios para personas con discapacidad, para proporcionarles como estas plazas de laborales para vincularse de lo público. Lo que pasa es que ahí también entramos a otra brecha muy importante, y es que hay muy pocos chicos que logran graduarse siquiera de bachillerato. Entonces, ¿tú cómo los empleas si no han tenido esa posibilidad de tener una educación formal? Entonces, ahí siempre van a haber otros obstáculos que impiden que ellos tengan acceso a una vida digna ya cuando son adultos. Y ya que tienes esta experiencia acompañando a familias o personas con discapacidad, ¿cuál es la barrera más fuerte que encuentras que tienen para acceder o para mantenerse incluso en un empleo? Mira que a veces son hasta las mismas familias la principal barrera. Yo sé que y hay gente que a veces me dice como que pues no soy justa, pero es la realidad. A veces es triste, pero para mí la principal barrera de accesibilidad de las personas con discapacidad es la actitudinal. Y la actitudinal nace del desconocimiento, de quedarnos como con esa idea de que nos ha vendido siempre la sociedad, de que son personas que no sirven, que son personas que están dañadas, que son personas que son un problema, que las familias que tienen hijos con discapacidad sufren, que es una desgracia, que es una... Bueno, entonces como eso pues históricamente se ha reforzado que pues esto es una tragedia. Entonces a las personas con discapacidad se les ve como un problema. Pero a veces ese mismo mito se refuerza desde las familias. Las mismas familias a veces son las que impiden que sus hijos con discapacidad, que tienen todo el potencial, puedan tener una vida propia bajo sus propios términos. Por ejemplo, aquí en Colombia, yo no sé si tú has escuchado, hay una empresa que también ellos tienen, es una agencia de publicidad que tienen también en España, que se llama Casa Carlota. Y ellos contratan a chicos con discapacidad intelectual. Y es un componente es un componente casi principal en su función, en su trabajo principal, que es crear cosas creativas, o sea, como diseñar campañas creativas, porque es una agencia publicitaria. Entonces, para ellos, este tipo de personas es muy valiosa porque son los que les permite como crear campañas súper, pues, ellos dicen que porque nacen desde un pensamiento paralelo, o sea, como es un concepto muy llamativo, y ellos se han enfocado en contratar personas con discapacidad intelectual. En Colombia, en Medellín, y en España tienen otra agencia. Pero ¿por qué te cuento la historia de ellos? Una vez vi un documental donde entrevistaban a uno de sus directivos y preguntaba que cuáles eran como las barreras, le hacían la misma pregunta. Y él contaba la misma historia, que muchas veces ellos habían entrevistado chicos dentro del espectro autista o con síndrome de Down, con unas capacidades increíbles en términos creativos, y les decían a las familias, las acompañamos, y en algunos de esos casos las familias fueron los que impidieron que sus hijos trabajaran allí, que porque tenían que coger bus, que no, o sea, de una sobreprotección, que prefirieron impedir que su hijo pudiera tener esta experiencia, porque no, que tenía que coger el metro solo, que como así, y ellos acompañaron el proceso a todos estos chicos con psicólogos, pues eso fue, o sea, todo este proceso tuvo su acompañamiento profesional, pero que ellos lamentaban que algunas familias dejaban el proceso a mitad de camino por eso, por el miedo, porque mi hijo no puede, es mejor que no salga, que se quede en la casa. Y ese es el pensamiento que impide que muchos chicos hoy en día logren hacer algo con sus vidas, porque son las mismas familias las que se convierten en barrera para ellos. Entonces es más como una barrera actitudinal, desde todos los ámbitos acá. El empleo debería ser una puerta abierta, pero para muchas personas con discapacidad sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Y si el trabajo es un reto, la vida cotidiana también lo es. No se pierdan el siguiente episodio para comprender más de esta realidad. Eso es Trujillo Inclusivo Podcast.